Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar, por sus comentarios y por favor, no olvide darle like al video para que la plataforma lo pueda recomendar a más personas. Enseguida comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. El mensaje de Fátima. Una gran señal en el cielo, marcando el principio de los últimos tiempos, y una predicción de la apostasía de la Iglesia. Lucía, Francisco y Jacinta de Fátima, el padre Mario Luigi Clapi, el teólogo papal del Papa Pío XII, en el tercer secreto de Fátima se predice, entre otras cosas, que la gran apostasía en la Iglesia comenzará por lo alto. El mensaje y milagro de la Virgen de Fátima en 1917 es uno de los mayores eventos en la historia de la Iglesia Católica. Desde el milagro en Fátima, que ocurrió el 13 de octubre de 1917, que fue predicho anticipadamente que ocurriría, y se realizó en presencia de casi 100,000 personas. Es probablemente, después de la resurrección, el milagro más grandioso en la historia de la Iglesia. El milagro de Fátima y su mensaje también tienen una enorme importancia para nuestro tema. La verdad de lo que realmente ocurrió en la Iglesia Católica después de Vaticano II. Empezó el 13 de mayo de 1917. La Madre de Dios se apareció 6 veces a Jacinta, de 7 años, Francisco, de 9 años, y Lucía, de 10 años, en Fátima, Portugal. La Santísima Virgen les dijo a los niños que rezaran el rosario a diario. Les enseñó la visión del infierno y también hizo profecía sobre la Segunda Guerra Mundial y la expansión del comunismo, los errores de Rusia, entre otras cosas. La visión del infierno mostrado por Nuestra Señora de Fátima a los niños, cuando la señora habló sus últimas palabras, ella abrió sus manos una vez más, como lo había hecho los 2 meses anteriores. Los rayos de luz parecían penetrar la tierra y miramos
por decirlo así, un enorme mar de fuego. Nosotros, sumergidos en este fuego, miramos a los demonios y a las almas condenadas. Las almas eran como brasas transparentes quemándose, todo negro o un quemado bronceado en formas humanas. Estaban flotando en esa conflagración, levantadas al aire por las llamas que traspasaban por dentro a cada uno, junto con las masivas nubes de humo. Y luego regresaban por todos lados como chispas en una lumbre grande, sin equilibrio o peso, entre chillidos y gemidos de dolor y desesperación, que nos horrorizó y nos hizo temblar de susto. Entre paréntesis, era en esta parte cuando me puse a llorar como la gente dijo. Los demonios eran distintos de las almas condenadas por su terrible y repelente parecido a los animales espantosos y desconocidos, negros y transparentes como carbones encendidos. Esta visión solo duró un momento, gracias a nuestra Madre del Cielo, quien en la primera aparición nos había dicho: ahora veamos, Fátima, una señal de los últimos tiempos y una predicción de la apostasía. Esta visión solo duró un momento, gracias a nuestra Madre del Cielo, que en la primera aparición nos había prometido llevarnos al cielo. Si no fuera por esto, yo pienso que hubiéramos muerto de terror y miedo. Ustedes han visto el infierno, a donde van los pecadores. Para salvarlos, Dios desea que se establezca en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón, dijo Nuestra Señora. Los niños de Fátima, un poco después de la visión del infierno, se puede ver en sus aterrados rostros la verdad de sus palabras, que habrían muerto de miedo en la visión del infierno, si no se les hubiera prometido el cielo. El 13 de julio de 1917, Nuestra Señora también les dijo a los niños que el 13 de octubre de 1917, ella iba a obrar un milagro para que todos pudieran creer. Lucía dijo: deseo pedirte que nos digas quién eres y que realices un milagro para que todos puedan creer que sí te nos has aparecido. Continúen viniendo aquí cada mes. La señora respondió: en octubre yo te diré quién soy y cuál es mi deseo. Y voy a realizar un milagro para que todos puedan creer. Nuestra Señora de Fátima, el 13 de julio de 1917. Dado que los niños habían anunciado meses antes del 13 de octubre que la señora obraría un milagro, el 13 de octubre de aquel año, miles de personas fueron a Fátima para presenciar el milagro que se había profetizado. También había muchos incrédulos que vinieron a burlarse si la profecía del milagro no ocurría. Sin embargo, hasta la prensa secular confirmó que sí ocurrió el milagro del sol, como es ahora conocido, así como fue predicho por los niños y por Nuestra Señora de Fátima. Este milagro dejó estupefactos a las multitudes reunidas, convirtió a duros incrédulos, incluyendo a ateos y francmasones, y confirmó a miles en la fe católica.
Vemos cómo en estas fotos multitud de personas pasmadas en Fátima el 13 de octubre de 1917, atestiguando el milagro predicho por Nuestra Señora de Fátima. ¿Cuál fue el milagro del sol que sorprendió y convirtió a la audiencia embelesada de más de 70,000 personas en Fátima el 13 de octubre de 1917? Un breve examen del milagro y su importancia recorrerá un largo camino en la revelación de la verdad de lo que realmente ocurrió en la Iglesia Católica después del Vaticano II. El sol se puso en el cenit, claro como un gran disco de plata que, aunque brillante como cualquier sol que ellos hubieran visto en su vida, pudieron mirarlo directamente sin pestañear y con una satisfacción única y encantadora. Esto duró solo un momento. Mientras miraban, la esfera grande empezó a danzar. Esa fue la palabra que todos los observadores la definieron. Luego empezó a girar rápidamente, como una gigantesca rueda de fuego. Después de que pasó esto, se detuvo de repente y luego empezó otra vez a girar con una velocidad que mareaba y molestaba. Finalmente, en un torbellino vertiginoso, sus bordes adquirieron un color escarlata, esparciendo llamas rojas en todas direcciones. Estas se reflejaban en el suelo, en los árboles y arbustos, en los rostros vueltos hacia el cielo, reluciendo con todos los colores del arco iris: verde, rojo, anaranjado, azul, violeta. De hecho, todo el respecto. El disco de fuego giró locamente 3 veces de esta manera. La órbita alumbraba parecía temblar, estremecerse, y luego cayó precipitadamente en un poderoso zigzagueo hacia las multitudes. Un grito de miedo salió de los labios de miles de personas aterrorizadas, ya que creyeron y cayeron de rodillas, pensando que el fin del mundo había llegado. Algunos dijeron que el aire se puso tan caliente en ese instante que no se habrían sorprendido si todo cerca de ellos hubiera estallado en llamas para envolverlos y consumirlos. De hecho, en todo Portugal, la prensa anticlerical estaba obligada a dar testimonio de la misma manera. Hubo un acuerdo en general sobre lo esencial, tal como el doctor Domingo Pinto Coelho escribió en el O Orden lo siguiente: el sol, a veces rodeado con llamas de carmesí, otras veces resplandecía con amarillo y rojo. En otras ocasiones parecía girar con un movimiento muy rápido de rotaciones. Aún más, parecía salirse del cielo y aproximarse hacia la tierra. Durante el milagro, el sol fue visto caer a toda velocidad hacia la tierra y la gente pensó que el fin del mundo había llegado. La significación debería ser obvia. Fátima es una señal apocalíptica. Era una señal de que el final estaba cerca, que los acontecimientos que preceden a la culminación del mundo y la segunda venida de Jesucristo empezarían. Los hombres deben enmendar sus vidas antes de que llegue el verdadero fin del mundo. Sobre la base de algunas de estas consideraciones, muchos han concluido que Nuestra Señora de Fátima es la mujer vestida de sol
que se describe en el capítulo 12, versículo 1 del Apocalipsis. Y cito: "Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas". Los videntes de Fátima también reportaron que Nuestra Señora estaba hecha de toda luz, siendo más brillante que el sol. La evidencia es muy fuerte que Nuestra Señora de Fátima fue la mujer vestida del sol profetizada en el Apocalipsis, capítulo 12. De hecho, hay una impresionante confirmación de que la aparición de Nuestra Señora en Fátima fue el cumplimiento de la profecía del Apocalipsis sobre la mujer vestida de sol. El periódico masónico o século impresionantemente confirma sin saber que Nuestra Señora fue la mujer vestida del sol en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. El milagro del sol obrado por Nuestra Señora de Fátima fue reportada por periódicos anticatólicos en todo Portugal. El periódico liberal, anticlerical y masónico de Lisboa, o século, tuvo a su editor principal, Avelino de Almeida, a su disposición para informar sobre el evento. Para su crédito, él reportó honestamente sobre el prodigio solar. Lo que queremos señalar a su atención es el título del artículo de Avelino que fue publicado en O Século el 15 de octubre del año 1917, dando cuentas del evento extraordinario en Fátima el 13 de octubre. Su artículo en O Século del 15 de octubre fue titulado de la siguiente manera: ¿Cómo ha danzado el sol en pleno día en Fátima? Las apariciones de la Virgen, la señal del cielo. Varios millares de personas lo declaran un milagro. La guerra y la paz. Noten que el periódico masónico y anticlerical de Lisboa describió un evento en Fátima y que el milagro del sol era la señal del cielo. ¿Les suena familiar? Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. En esto apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol, y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Vamos a creer que el periódico masónico de Lisboa tuvo en mente el Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, cuando estaba publicando este artículo poco después del prodigio solar de 1917? ¿Acaso estaban considerando estos anticlericales la posibilidad de que la aparición de Nuestra Señora constituía a la mujer vestida del sol y la señal del cielo, descritas en la Biblia? Claro que no. Ni siquiera los católicos en ese momento habían relacionado a Fátima con la mujer vestida del sol. Mucho menos los anticlericales, que ni siquiera creen en la Sagrada Escritura o probablemente ni siquiera sabían acerca de la profecía de Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, ese titular es una confirmación desconocida por una fuente pública e anticatólica que Nuestra Señora de Fátima y su milagro del 13 de octubre en verdad
fue la señal profetizada de Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Es casi como si uno fuera a preguntarle a Dios esto: Señor, ¿cómo sabremos que ocurrirá la gran señal del cielo que se predijo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1? Y el Señor nos respondería: solo lee el titular del periódico masónico, ya que cuando esta señal se produzca, será informado, incluso en el mismo. Este hecho sorprendente no solo sirve para confirmar que Nuestra Señora de Fátima es la mujer vestida del sol del Apocalipsis, pero además confirma la autenticidad de la fe católica y la Sagrada Escritura. Por lo tanto, para finalmente completar nuestro punto sobre Fátima y su relación a lo que ha sucedido a la Iglesia Católica después del Vaticano II, podemos decir, ya que Fátima fue la señal profetizada en Apocalipsis, esto significa que estamos en la era apocalíptica, en los últimos días del mundo. Ahora veamos. Fátima, la señal del Apocalipsis, y el gran dragón bermejo, el comunismo, la señal del Apocalipsis capítulo 12. Ambos se realizaron en 1917, prestando un apoyo más a la idea de que Fátima era la señal del Apocalipsis. Está el hecho de que el Apocalipsis también habla, solo 2 versos más adelante, del grande dragón bermejo. La escritura parece indicar que los dos llegarían a la escena al mismo tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Muchos comentaristas consideran al gran dragón el comunismo, ya que el comunismo es sin duda asociado con el rojo, y fue responsable por el asesi, punto y coma, nato de más de 20 millones de personas solo en Rusia, bajo Vladimir, punto y coma, le, punto, nin. Los bolcheviques tomaron Rusia por el comunismo, obteniendo la victoria significativa que haría el comunismo una potencia mundial. El 7 de noviembre de 1917, inmediatamente después de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, que había advertido de la propagación de los errores de Rusia. Hasta hoy en día, uno habla del comunismo chi, punto y coma, no, la revolución comunista en chi, punto y coma, na, fue celebrada por hombres con enormes pantarcas rojas, más de 10,000 banderas rojas y un montón de globos rojos volando sobre ellos. La evidencia es bastante fuerte que el grande dragón describe al imperio comunista. También es muy interesante que el gran dragón arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. ¿Será solo una coincidencia que el comunismo en su altura sostuvo una tercera parte del mundo en sus garras? El ascenso y caída de la revolución comunista.
La hermana Lucía de Fátima le dijo al padre Fuentes en el año 1957 que estamos en los últimos tiempos. Una de las tres videntes de Fátima, la hermana Lucía, le dijo al padre Fuentes en 1957 lo siguiente: Padre, la Santísima Virgen no me dijo que nos encontrábamos en los últimos tiempos del mundo, pero me lo dio a entender por tres motivos. El primero, porque me dijo que el demonio está librando una batalla decisiva con la Virgen, y una batalla decisiva es una batalla final en donde se va a saber de qué partido es la victoria, de qué partido es la derrota. Así que ahora, o somos de Dios o somos del demonio. No hay término medio. Lo segundo, porque me dijo tanto a mis primos como a mí que dos eran los últimos remedios que Dios daba al mundo: el Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y, al ser los últimos remedios, quiere decir que son los últimos, que ya no va a haber otros. Y tercero, porque siempre en los planes de la divina providencia, cuando Dios va a castigar el mundo, agota antes todos los demás remedios. Y cuando ha visto que el mundo no le ha hecho caso a ninguno de ellos, entonces, como si dijéramos a nuestro modo imperfecto de hablar, nos presenta con cierto temor el último medio de salvación: su Santísima Madre. Si despreciamos y rechazamos este último medio, ya no tendremos perdón del cielo, porque hemos cometido un pecado que en el Evangelio suele llamarse pecado contra el Espíritu Santo, que consiste en rechazar abiertamente, con todo conocimiento y voluntad, la salvación que Él ofrece. Recordemos que Jesucristo es muy buen hijo y no permite que ofendamos y despreciamos a su Santísima Madre. Teniendo como testimonio patente la historia de varios siglos de la Iglesia que, por los castigos terribles sobre aquellos que han atacado el honor de su Santísima Madre, nos indica cómo nuestro Señor siempre ha salido en defensa del honor de su Santísima Madre. Como ya se trató, la característica principal de los últimos tiempos es una apostasía de la fe católica. En el mismo, entre comillas, lugar santo, Roma, estará la abominación de la desolación. San Mateo capítulo 24, versículo 15. Y un engaño tan profundo que, si fuera posible, hasta los elegidos serán engañados. San Mateo capítulo 24, versículo 24. El Nuevo Testamento nos dice que este engaño va a ocurrir en el mismo corazón de las estructuras físicas, que son las instituciones visibles de la Iglesia, en el templo de Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Va a surgir porque la gente no recibió el amor a la verdad. Esto es precisamente por qué las últimas palabras que Nuestra Señora de Fátima nos dio en el gran secreto del 13 de julio de 1917, que eran, y cito: en Portugal, el dogma de la fe se conservará siempre. Estas eran las últimas palabras dadas antes del tercer secreto de Fátima, aún no revelado. A partir de esto, los eruditos de Fátima han concluido que el tercer secreto, sin duda, se refiere a una crisis espiritual masiva y una apostasía de la fe católica entre los que pretenden ocupar puestos de autoridad
en la iglesia. Como no sabemos la frase completa de las últimas palabras de Nuestra Señora en el mensaje de Julio, no podemos decir con certeza lo que significa. Pero la frase puede ser: en Portugal, el dogma de la fe se conservará siempre como realmente y fiel es. O en Portugal, el dogma de la fe se conservará siempre hasta la gran apostasía. O en Portugal, el dogma de la fe se conservará siempre entre aquellos quienes hicieron caso a mis avisos. El tercer secreto, sin duda alguna, trata de la apostasía actual de la que hay en nuestra Santa Iglesia. Documentaremos en gran detalle cómo fue citado al principio de esta sección el padre Mario Luigi Chiappi, teólogo papal del Papa Pío XII, que declaró lo siguiente: en el tercer secreto se predice, entre otras cosas, que la gran apostasía en la Iglesia comenzará por lo alto. Otro cardenal de la Iglesia de Vaticano II admitió, increíblemente, que el tercer secreto trata de la apostasía post-Vaticano II. Cardenal Silvio Oddi: el tercer secreto de Fátima no trata de una supuesta conversión de Rusia, pero considera la revolución en la Iglesia Católica. Testimonios que el cielo pidió que el tercer secreto de Fátima fuera lo más tarde revelado en 1960. El canónigo Galamba, cuando el obispo rehusó abrir la carta, Lucía le hizo prometer que sería abierta definitivamente y leída al mundo, ya sea en su muerte o en 1960, lo que llegue primero. La verdad sobre el secreto de Fátima. John Haffert, en la casa del obispo en Leiria, en la mesa me senté a su derecha, con los 4 canónigos. Durante esa primera cena, el canónigo José Galamba de Oliveira se dirigió hacia mí cuando el obispo salió del cuarto por un momento y me preguntó: ¿por qué no le dices al obispo que abra el secreto? Cuidando de no mostrar mi ignorancia acerca de Fátima, que en aquella época era casi completa, simplemente lo miré sin expresión. Él continuó: el obispo puede abrir el secreto. Él no necesita esperar hasta 1960. Cardenal Carejeira. En febrero de 1960, el patriarca de Lisboa reportó las direcciones que el obispo de Leiria le ha pasado a él sobre el asunto del tercer secreto. El obispo da Silva adjuntó el sobre sellado por Lucía en otro sobre, en la que él indicó que la carta tiene que ser abierta en 1960 por él mismo. Obispo José Correia da Silva, si él aún está vivo, o si no, por el patriarca cardenal de Lisboa. En Navidades 24 de febrero del año 1960, citado por la documentación católica. Canónigo Bartas. Durante su conversación con la hermana Lucía, entre el 17 y 18 de octubre de 1946, tuvo la oportunidad de preguntarle sobre el tercer secreto. Él escribe: ¿cuándo será revelado a nosotros el tercer elemento del secreto? Ya en 1946 me contestaron uniformemente Lucía y el obispo de Leiria a esta pregunta, sin duda y sin comentario, en 1960. Y cuando lleve mi audacia tan lejos como para preguntar
¿Por qué es necesario esperar hasta entonces? La única respuesta que recibí: Fátima, una señal de los últimos tiempos y una predicción de la apostasía de uno de los dos. Fue porque la Santísima Virgen así lo desea. Los Armstrong, en 14 de mayo de 1953, Lucía recibió una visita de los Armstrongs, que fueron capaces de hacerle preguntas sobre el tercer secreto. En su relato publicado en 1955, ellos confirmaron que el tercer secreto debe ser abierto y divulgado en 1960. El cardenal Ottaviani, el 17 de mayo de 1955, proprefecto del Santo Oficio, visitó a las Carmelitas de Santa Teresa en Coimbra. Él interrogó a Lucía sobre el tercer secreto y en su conferencia de 1967 recordó: el mensaje no debía ser abierto antes de 1960. Yo le pregunté a la hermana Lucía: ¿por qué esta fecha? Ella contestó: porque entonces será más claro. El padre Joaquín Alonso, archiviero oficial de Fátima, otros obispos también hablaron, y con autoridad, sobre el año de 1960 como la fecha que se indicaba para abrir la famosa carta. Así que, cuando en aquel entonces el obispo titular de Tiaba y el asistente obispo de Lisboa le preguntaron a Lucía cuándo debe abrirse el secreto, siempre se recibía la misma respuesta: en 1960. Padre Joaquín Alonso: cuando don José, el primer obispo de Leira, y la hermana Lucía se pusieron de acuerdo que la carta debe ser abierta en 1960, obviamente quisieron decir que su contenido debe ser hecho público para el bien de la Iglesia y del mundo. Monseñor Venancio, yo pienso que esa carta no será abierta antes de 1960. La hermana Lucía pidió que no debe ser abierta antes de su muerte o antes de 1960. Estamos ya en 1959 y la hermana Lucía está en buena salud. Padre Fuentes entrevistó a la hermana Lucía el 26 de diciembre de 1957, quien le dijo: Padre, la Santísima Virgen está muy triste porque nadie hace caso a su mensaje, ni los buenos ni los malos. Los buenos continúan su camino, pero sin dar ninguna importancia a su mensaje. Todavía no estoy en condiciones de dar cualquier otro detalle porque es todavía un secreto. De acuerdo a la voluntad de la Santísima Virgen, solo el Santo Padre y el Obispo de Fátima se les permite conocer el secreto, pero han optado por no saberlo para no verse influenciados. Este es la tercera parte, el tercer secreto del mensaje de la Virgen, que permanecerá en secreto hasta 1960. Stein cita: los testimonios que han anunciado la revelación del secreto para 1960 son de tal peso y tan numerosos que, en nuestra opinión, aun cuando las autoridades eclesiásticas de Fátima, en 1959, los propios expertos todavía no sabían que Roma le había quitado el secreto al obispo de Leira hace más de 2 años, no habían resuelto aún publicar el secreto de 1960, ahora se ven obligados a hacerlo por las circunstancias. El padre Darías Coelho cita:
nosotros podemos usar como un hecho incuestionable esta afirmación del doctor Galamba de Oliveira, año 1953, en Fátima. La tercera parte del secreto fue sellada en las manos de su excelencia, el obispo de Leira, y será abierto o después de la muerte de la vidente o a más tardar de 1960. Todos estos testimonios y declaraciones revelan claramente que el cielo quería que el tercer secreto de Fátima fuera revelado a todo el mundo no a más tardar de 1960, porque sería más claro en aquel entonces. ¿Por qué sería más claro el tercer secreto de Fátima en 1960? Era el 25 de enero de 1959 cuando Juan XXIII anunció que tuvo una inspiración especial para anunciar de repente un nuevo concilio ecuménico. Por cierto, el 25 de enero fue el mismo día en que una luz desconocida iluminó al mundo antes de la Segunda Guerra Mundial, iluminando los cielos de Europa. Esta luz desconocida que apareció el 25 de enero de 1938 fue predicha por Nuestra Señora de Fátima como una advertencia de que Dios iba a castigar al mundo con esos sucesos que fueron revelados en la segunda parte del secreto. ¿Será un hecho que Juan XXIII convocó el Vaticano II en un 25 de enero como una advertencia sobre el castigo que estaba por venir, descrito en el tercer secreto? Este concilio convocado por Juan XXIII en 1959 llegaría a ser el Vaticano II, cuyos resultados desastrosos son el objeto de lo que está viviendo la Iglesia ahora. ¿Será esta convocación de este concilio de 1959 la razón de que nuestra Santísima Madre pidió que el tercer secreto de Fátima fuera revelado en 1960? ¿Acaso nos estaba avisando directamente de la apostasía que iba a resultar de este concilio, que verdaderamente dio luz a una nueva doctrina no católica? Como lo veremos y lo seguiremos estudiando, en verdad, la única señal que se ha producido en 1960 respecto a la apostasía tremenda que estamos viviendo hizo que las cosas fueran más claras. Fue que Juan XXIII había anunciado su intención de convocar un nuevo concilio en 1959. Desde nuestro punto de vista, es muy obvio que el tercer secreto de Fátima trata de la apostasía resultante de un concilio falso. De lo contrario, el tercer secreto no tendría sentido en 1960, como dijo nuestra Santísima Madre. Fátima, una señal de los últimos tiempos y una predicción de la apostasía.